Bueno, Diego, si bien yo te conozco y conozco tu obra, me gustaría que me cuentes tu nombre y que me digas a qué te dedicas. Diego Cáceres, 46 años, argentino radicado en Barcelona y bueno, soy pintor, dibujante, pintor, hice alguna performance alguna vez, pero es pintor sobre todo. Ajá. ¿Te acordás, Diego, cuál fue tu primer contacto con el arte, lo más cercano? Y con el arte de niño un poquito, y sobre todo a raíz de mi familia. Bueno, el primer contacto así con el arte fue un poquito la revista Antiojito, Mundo Mágico de los años 80. Mundo Ujú. Mágico te venía como un álbum de figuritas y te venía cada vez que salía la revista, no me acuerdo si era al mes o semanal. Vos recortabas las cosas y lo primer contacto que recuerdo, los primeros pintores que vi fueron el Bosco, Van Gogh, Dalí, Picasso. Y a su vez, en mi casa, bueno, gustaba un poquito la pintura, Antonio Berni, Juanito Laguna. Eh, Otro pintor que ahora personalmente ya de grande mucho no me gusta, pero recuerdo haber estado en Gleu, en la iglesia de Gleu, que había pintado unos murales Raúl Soldi. Ujú. Y, pero así lo más directo fue la revista Anteojito y esta revista Mundo Mágico. Anteojito con el tema de la historieta, que la historieta me ha gustado muchísimo, siempre. Y ahí, bueno, me acuerdo que salía Arlequín de Kika Alcatena, Pipío de García Ferré. A veces salían fotos de pintura, bueno, y después también la pintura esa que uno nunca son como anónimos, pero aquello que salía para la fecha patria en Anteojito, que eran los retratos de San Martín, de Cornelio Saavedra, del virrey no sé qué, de Belgrano y tal. Pero bueno, que eran óleos clásicos. Y ahí Sí. supongo que empecé a mamar también un poquito el tema. Pero hacia a nivel más cercano, lo que recuerdo de esos pintores que me marcaron fue el Bosco. Tenía, bueno, Anteojito te venía a veces con algún juguete para estudiar y tal, y me acuerdo que tenía una lupa que había salido en la revista Anteojito. Entonces agarraba la reproducción en figurita pequeñita del Bosco, del infierno del Bosco, y me ponía con la lupa a mirar ahí, ¿no? Y ahí también me hacía mis propias historias de todos esos detalles, de personajes torturados y tal. Y bueno, y sin lugar a dudas, eso fue mi primer contacto con la pintura. Y después dibujar. Con mi padre también se ponía a dibujar monstruos conmigo. Bueno, llamamos, y también un poquito fueron mis primeros acercamientos a la historieta, porque hacía los personajes, los de este, le ponía globitos con diálogos y cosas, ¿no? Mm. Ahí va. Y después de eso, después de arrancar a mamar esa cultura, vos tuviste formación académica, ¿no? Tengo entendido, por lo que me habías comentado, fuiste a la Belgrano, a la vieja Belgrano, ¿no? Bueno, sí, a la vieja Belgrano, bueno, la Manuel Belgrano que sigue estando en la calle Villafania y Avenida Patricios. Bueno, pero anterior a eso estuve 3 años estudiando en una escuela de dibujo publicitario de aquellos años, pero te hablo de años 92, 93, y de ahí me Sí. fui para la Belgrano. Pero bueno, igualmente fue interesante, más allá que la escuela esa no era una cagada, Sí. pero yo siendo pibe bonaerense, del conurbano bonaerense, ahí conocí mucho porteño y tal, y, y ahí me ampliaron la cabeza porque estos leían mucha historieta norteamericana, superhéroes, que yo había leído alguna cosa, y me llevaron a la antigua librería Entelequia, que creo que sigue estando en Avenida, no, en calle Talcahuano y Corrientes, y ahí flipé porque ahí encontré un montón de revistas de historieta europea. Y por medio de esta gente, y a partir de ahí también, como un efecto dominó, conocí
le llegué a leer Las Últimas Fierro, de la primera época de Fierro, y ahí lo conocí a Alberto Breccia, a José Muñoz, a Charles Claro. Burns y a todos estos dibujantes que me encantaron, me explotaron la cabeza, ¿viste? Y, y bueno, y la cuestión, que ahora se me escapó la gata y se fue al balcón del vecino. Me estaban avisando eso, sí, la gata chiquita que tengo. Y ahora tendrá que volver, pero bueno, ya sabrá el camino. Y la cuestión, que bueno, eso fue todo una explosión de cabeza. Y aparte ya después de leer historietas como El Eternauta, los guiones de Zampayo, viste, Ah, se amplió un montón. Y todo eso sí, también lo condimenté leyendo, como alguna vez hablamos, mucho Roberto Arte en aquella época, literatura rusa, y toda esa cosa oscura y tal, sí. la, la fui aplicando en aquella época a la historieta, que era lo que yo quería hacer, dibujante de historietas, pero al estilo así, José Muñoz, Alberto Breccia, me interesaba eso, ¿viste? Y después ya en la Belgrano, eh, empecé a sacar fanzines, estuve en el fanzine Cabeza Tatu Carreta, éramos compañeros, eran más grandes que yo, pero de Salvador Sanz, Robel, Ajó, que publicaba en la revista La Fiera, y bueno, ahí pues iba toda historieta. Y, y bueno, interesante toda esa época, ¿viste? Sí, aparte habrá sido una rotura de marote cuando empezaste a absorber todos esos dibujantes, ¿no? De, en ese Sí, momento, total, aparte. porque después empecé en la Pueyrredón y bueno, lo que me interesaba al principio, a nivel pintura, que en eso es lo que mantengo hasta el día de hoy, a nivel pintores, bueno, Antonio Berni, eh, luego Jorge de la Vega también, Deira, Felipe Noé, algunas cosas me gustan bastante Sí, de Noé. Después conocí al grupo Cobra y de pintores europeos, Otto Dix, George Gross, Kirchner, Emil Noll, bueno, todos los expresionistas. Y, y esa era un poco, bueno, al principio que empecé a pintar en la Escuela de Bellas Artes en la Belgrano, creo que como todo, un poco el surrealismo, lo clásico también, porque la formación que yo tengo, a pesar que yo hablo de expresionismo bruto y tal, o arte salvaje, eso, pero tengo una formación clásica que no reniego absolutamente para nada, porque para llegar a pintar lo que pinto ahora, tuve que pasar por el camino de lo clásico, claro, conocerlo, aprenderlo y después, romperlo. sí, romperlo si se puede, si se sabe también. Porque por hoy Claro. también hay mucho pintor expresionista o abstracto que creo que hay muchos abstractos que son abstractos porque no saben ni pintar, ni componer, ¿viste? Un poco el abstracto o el expresionismo a veces da pie para que haya mucho estafador por el medio, ¿viste? Claro. O sea, yo intento que no sea, bueno, no es mi caso y soy muy respetuoso del oficio que elegí, que amo y de lo que hago, ¿viste? Después de eso, después de esa formación, bueno, vos migraste, ¿no? ¿En qué año No, migraste? bueno, antes de emigrar Sí. tuve que dejar tuve que dejar la Universidad de Bellas Artes, Ujú. porque eran los años 90, finales de los 90, que estaba todo muy difícil y tal. Y, y antes de eso tuve que optar, bueno, tenía que trabajar por huevos y entonces dejé la universidad y me puse a estudiar en el taller de Ignacio Sosa, Mientras trabajabas mientras en... trabajaba de mozo en un restaurante cheto de Recoleta. Claro. Y,
Y mientras tanto seguía dibujando historietas eh, que publicaba todos los meses en la revista La Fiera, que editaba Marcelo Müller y Cetro. Y, y aparte iba a pintar al taller de Ignacio Sosa. En aquellos años, en el año 98, 99, hice una exposición grande en una pizzería que ya no existe, que era una pizzería muy cheta, eh, que el día de la inauguración estaba comiendo en la pizzería esa, Alberti, el bajista de Soda Stereo, me acuerdo, y se llamaba Pizza Piola. Y, y ahí hice una exposición que más o menos la obra de aquella época tenía un poco que ver con el grupo Cobra, Naif y con Jorge de la Vega, lo que pintaba en aquella época. O bueno, creo yo que tenía que ver con eso. Más o menos eran las cosas Sí, que yo tenía así como como puntos punto de de referencia. referencia. Claro. Sí. Y eso fue creo que en el 99. Después se expuse en algunos, bueno, ahora ya hay un sitio que yo ni me acuerdo, no sé si. Creo que una vez se expuse en Ave Porco en una colectiva, ahí en Avenida Corriente, y después se exponía, hice una o dos exposiciones más así en el Bar Guevara. En el Bar Guevara sí, que incluso recuerdo que en el Guevara participaba, hacíamos una revista, creo que sería el año 97, por ahí, hacíamos una revista que se llamaba Cabeza de Tatu Carreta, que bueno, yo me sumé a esa revista, porque la revista ya la venían haciendo ahí en la Escuela Manuel Belgrano. Y, y organizamos un concurso de historieta. Las historietas que participaban se pusieron ahí en el Bar Guevara y estuvieron de jurado Carlos Nine, Otto Johnson, que era un dibujante que publicaba en el óxido de fierro, en la fierro original, estaba Pez, que Pez ya después Pez publicaba en la fierro, en el suplemento óxido, pero después pasó a publicar en la fierro fierro. Y iba a venir Merigi, que Merigi era un dibujante del Tony de Artagán, que, bueno, que falleció también, que ese día justo no pudo venir el hombre este, que era amigo de Hawk, un dibujante que ahora está en activo, muy, muy bueno, que también lo conocí, que publicaba en La Fiera. Y, y bueno, fue en los años 90 eran de así complicados, ¿no? Pero yo tengo buenos recuerdos igualmente, porque eran así como de militancia y de lucha artística y tal y cual, y estaban bien. Y nada, yo me acuerdo del día que estuvimos ahí con Carlos Nine en el Guevara. Y bueno, eso fue antes de que yo estuviera en la Porredón. Después me fui a la Porredón, después de la Porredón me fui, estuve estudiando un año y pico con Ignacio Sosa. Y ahí también vino porque ahí con Ignacio la formación que tuve era como más académica, más clásica, pero para fortalecer lo que yo ya tenía por fuera, ¿sabes? Yo entonces en su taller hacía bodegones, hacía retratos con modelos y tal. Luego cuando iba a mi casa, al taller que yo tenía ahí en Gerli, Avellaneda, ya pintaba lo que yo quería. Pero aplicando los conocimientos que tomaba de pintar una naranja o un limón Claro. en el taller de Sosa, ¿viste? Y, y bueno, y después, bueno, me salió la idea de venirse para Barcelona, para Europa, y pues mira, y aquí me quedé de momento, ¿eh? ¿En qué Nunca año se sabe. migraste? En el 2001, Ah, pero qué antes del lindo. corralito, ¿eh? Antes Ah, de toda esta movida, que la cosa ya, el corralito, bueno, cuando fue lo del corralito y lo de la Rúa y todo eso, yo hacía 2 días que había vuelto a Buenos Aires a buscar el visado porque estuve casi un año sin papeles acá en Barcelona. Que por eso tengo el acento un poco camuflado, porque en aquellos años
Bueno, sí, en aquella época estar sin papeles podía causarte algún tipo de problemas y de esto. Y como yo todavía estaba trabajando en negro y tal, Sí. en un bar, incluso para que me entendieran bien y tal, en el bar cuando pedía cervezas o lo que fuera y tal, este, camuflé el acento un poco a neutro de argentino. Y, y bueno, y eso. Por eso tengo el acento a veces un poco raro, pero no porque reniegue de nada. ¿Y cómo fue ese proceso de migrar hacia allá y cómo se reflejó en tu obra, ¿no? ¿Cómo fue caer ahí en Barcelona en el año 2001 y arrancar de cero prácticamente, ¿no? O vos tenías algún amigo, alguna referencia, alguien que te... Bueno, cuando vine yo acá venía con la idea de publicar historietas en la revista El Víbora, que todavía salía El Víbora acá y tal. Y el contacto que tenía así de dibujantes era Hernán Migoya, que Hernán Migoya era amigo y había estado, es un catalán, y era amigo de mi amigo Cetro, que editaba la revista La Fiera. Entonces Sí. cuando vine sin papeles, con un montón de historietas que había publicado en La Fiera, y, y justo coincidió que estaba el Salón del Cómic. Y bueno, para todo eso, paralelamente a eso, buscando trabajo de camarero y tal, porque me vine, no me acuerdo en aquella época, creo que vine con $1.000, $1.000, aún existía la peseta, Sí, 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 y sí. bueno, $1.000 te alcanzaba para vivir así muy holgadamente, bueno, holgadamente no, muy ajustándote el cinturón, no sé, 3 meses. Claro, Y Barcelona en aquella época no era cara, ahora te venís con $1.000 sin papeles y no llega ni a, bueno, un mes, claro. y con suerte. Pero bueno, la cuestión, en aquella época eso. Y entonces coincidí en el Salón del Cómic, fui así de visitante, me encuentro con, un poco de casualidad, me encuentro con Hernán Migoya, le digo amigo de quién soy, le enseño una revista La Fiera y tal, y, y la cuestión que me dijo que fuera a ver a Jordi Puertas, que era el editor del Víbora en ese momento. Y nada, voy a ver a Jordi Puertas, le enseño las historietas y tal. El tipo medio se enojó conmigo porque no tenía cita previa para quedar con él, pero bueno, le dije, soy argentino, vengo de parte de Hernán Migoya y tal. Bueno, subí que tengo 5 minutos. Nada, me hizo entrar a la redacción del Víbora. La redacción del Víbora, bueno, llena de revistas, de originales ahí, había gente como en oficinas ahí. Y nada, el tipo ve mis historietas y me dijo que no, que para la... Pero fue como un piropo lo que me dijo el tipo. Me dijo, hombre, estas historietas hubieran servido para la... O sea, hubieran sido buenas para la víbora, la primera época del víbora. Y eso fue un piropo porque la primera época del víbora publicaba Nazario, publicaba José Muñoz, al Andreu Martín, bueno, todos los dibujantes del underground español de los años 70 80 que eran buenísimos, ¿viste? Sí. Cuando yo llegué el Víbora creo que duró un año poco más porque ya estaba en decadencia total. Ya habían cambiado, bueno, la generación y de lectores y tal. Y, y bueno, y luego estuve yo trabajando hasta que me estabilicé acá un poco, postergué un poco la pintura, porque eso tenía que decidí quedarme a probar suerte y tal. Y, y nada, postergué un poco la pintura. Me puse eso pero bueno, seguía dibujando historietas de aquí para allá igualmente. Y como una decantación natural, fui dejando de dibujar historietas. En el 2004, así, volví a pintar. Ya más, nunca dejé de pintar, cuidado, ¿eh? Ujú. Pero bueno, volví a pintar más asiduo y tal, y ya después en el 2008 alquilamos un local, bueno, ya ahí había conocido a mi pareja, Lara y tal, alquilamos un taller juntos, y bueno, ahí ya empecé a pintar ya
todos los días y ya con una rutina diferente y tal. Tardé hasta el 2000, bueno, tío, de 2004, que hice una exposición en un sitio que ya no existe. Y desde esa exposición no quedé muy conforme y ya decidí que hasta que no tuviera obra madura y tal, no, no volvería a exponer, porque lo que vos me preguntabas de cómo influenció mi cambio, mi migración a la manera de pintar, hubo como 3 o 4 años que me costó tener obra de calidad. Y entonces por eso fue que volví a pintar, pero sin la pretensión de exponerlo, hasta que no lograra algo que verdaderamente lo encontrara maduro y digno de enseñar. Porque ya te digo, el último año que estuve en Argentina, iba al taller de SOS y tal, ahí un pintor que yo no lo conocía, lo conocí en el año 99, y que me chocó mucho a nivel positivo, ¿eh? Por ejemplo, fue Lucian Freud. Sí, Y cuando yo que venía de pintar expresionismo, que si el grupo Cobra, que cuando lo conozco la obra de Freud, fue como un choque, que me hizo como un cortocircuito, ¿viste? Y ahí, como quien dice, con 20 años que tenía o 19, no tenía muy claro qué era qué línea quería continuar pintando, ¿no? sí, ¿Viste? Y, y bueno, y a eso se le sumó luego la inmigración, el viaje, después también la situación, la lectura que yo hacía, las noticias que me llevan a mí de Argentina entre el año 2000 hasta que se estabilizó un poco la cosa en el 2006 y tal. ¿Viste? También, bueno, son muchas cosas, ¿no? Emigrar no es nada fácil y bueno, me tuve que estabilizar con mi cabeza allá y con mis vivencias aquí, entonces ahí empecé ya a tener una línea de trabajo, ¿viste? claro. Sí, es que por eso te preguntaba, porque absorber todo eso y después plasmarlo conlleva un tiempo, no es algo sencillo. Y después, bueno, después ya te digo, acá tuve la suerte, bueno, una cosa que tiene Barcelona que es bastante cercano, es el tema de las exposiciones, de los museos que hay y tal. Y ahora ha cambiado un poco el asunto, pero hasta el año 2015, 2016 y tal, aquí había unas exposiciones y eran gratuitas y tal, y muy buenas. Aquí tuve la suerte de ver una exposición de Lucian Freud en el 2004, impresionante. Después el Museo Picasso, que lo tiene Ah, cerca. En ah, fin, y eso, y bueno, y acá tuve la suerte de conocer que en Argentina yo creo que había visto alguna cosa, pero en reproducciones en papel y no es lo mismo, Antonio Saura, claro. que a vos que te gusta el expresionismo, es altamente recomendable ver la obra de él y tal. Sí, sí, sí. Yo vi obra en vivo de él también y En me vivo es voló, impresionante, la me voló la vitalidad que cabeza. tiene, la Sí, sexualidad, la paleta. sí, sí. Eh, Acá redescubrí un poco y le di más valor a Basquiat también, Sí, pero a Basquiat, igual que a Miró, son pintores que hay que verlos en vivo, ¿sabes? Porque ver una reproducción de Miró no transmite lo que te puede llegar a transmitir una obra de Miró en vivo, porque Miró es poesía, es mística, pero en un libro se pierde mucho. Con Basquiat un poco pasa lo mismo, aunque Basquiat sí. creo yo que está un poquito sobrevalorado, Basquiat, pero bueno. Eh, y bueno, después conocer pintores que creo que en Argentina no hizo ninguna exposición, nada, por ejemplo, bueno, el Miquel Barceló es un pintor, es un expresionista español muy bueno también, interesante. Y, y bueno, después más allá de los pintores ya consagrados que conocí, más de uno muerto y tal y cual, que tuve la suerte de ver en directo aquí, acá también tuve la suerte de estar pintando codo a codo con pintores contemporáneos de esto que aprendes mucho también, ¿viste? Y hoy en día, Diego, después de todo este proceso, ¿cómo, cómo sentís que evolucionó tu obra y hacia dónde querés ir
a futuro, hasta lo que dé. Bueno, mi obra, digamos que creo que está en evolución todavía, Ujú. ¿viste? Puesto como decía Alberto Breccia, el día que estés conforme con tu trabajo estás muerto, ¿viste? Y, y mi obra, ya te digo, está en evolución. Bueno, ahora estamos trabajando como por cuestiones de tiempo, de espacio, dejé de producir un poquito y ahora estamos pintando con el amigo este, con el Willy Puyol, estamos haciendo lo que le llamamos así como dueto plástico y eso estamos haciendo. Queremos hacer unas 14 obras de tamaño grande, te estoy hablando tamaño grande, 1 metro por metro y medio, 2 metros por 2 metros, así. Es un poco como vamos agarrando las telas y, y tratan un poco así, un poco el grotesco, expresionismo, punk, quizás un poco de cómic, pueden llegar a tener un poquito de estética de cómic. Hasta ahora hicimos dos. La cena esa que todavía no tiene nombre definido. Luego hicimos una la primera se llama El Funeral. Y ahora vamos a hacer una que tiene que ver un poquito con la verbena de San Juan, que va a ser, ya te digo, la idea previa la tenemos, pero luego pero no hay boceto, no tenemos boceto pensado ni nada, ¿sabes? Solamente la Bien. idea. Y bueno, la verbena de San Juan, que aquí se festeja el 23 de la víspera del verano de acá y la víspera de invierno de allá, el 21 de junio, va a ser una hoguera y bueno, y ahí lo que surja de los personajes. Como punto de referencia un poquito, también hemos estado viendo, porque por ejemplo Antonio Berni, en los años 30, 40 se festejaba la verbena de San Juan en Argentina, que ahí era invierno, que se quemaban muebles, bueno, aquí también se hacía la hoguera, quemaban muebles viejos, papeles viejos y tal, muñecos. Y justamente Antonio Berni tiene una pintura que se llama La verbena de San Juan o La noche de San Juan. Y estuvimos viendo eso y tal, y a partir un poco de lo clásico, porque con Willy lo que tenemos, el Willy nos llevamos 10 años con el Willy, es más joven que yo. Pero bueno, tenemos ahí los mismos gustos de pintura, más o menos, ¿viste? Y es interesante, eso es divertido hacerlo. Y es de lo que estoy trabajando ahora. Y luego estoy haciendo un poco los retratos salvajes que le llamo yo. Sí, Ahora quiero empezar a hacer en tamaños grandes también, con espátula, que prime la gestualidad, la brutalidad del hecho. Lo importante es la brutalidad del hecho, como decía el Francis Bacon y tal. Y bueno, a ver qué tal. Porque también el tema un poquito es esa obra grande, que el gran problema que tenemos creo que todos los pintores es eso. Uno pinta, puede ir vendiendo alguna cosa, pero siempre se acumula más de lo que uno de lo que uno puede sacar del taller y sacar un rédito monetario para poder pagar el alquiler del taller, para poder pagar materiales, para poder pagar los insumos de luz, agua y tal. sí, Entonces siempre estamos un poco condicionados a crear, sí, ¿viste? total. Y mover la obra y no es fácil también. No, es complejo un poco, ¿viste? Y, y aparte yo creo que a diferencia de lo que puede ser Buenos Aires, que en Buenos Aires uno tiene, las casas son más grandes, los espacios para acá, viste, Barcelona es un panuelo, bueno, vos estuviste, y Sí, Barcelona es chiquita, yo por ejemplo aquí, en el piso donde estoy viviendo ahora, aparte que el otro piso que vos lo conociste, cuando vos estuviste en el 2016, aún no tenía ni la mitad de cuadro que llegué a tener cuando me mudé, viste, y, y ahí yo pintaba en el patio, en invierno dibujaba adentro, y en este piso, pero bueno, cuando fue el confinamiento, que eso también es otra cosa ahí, sí, yo me había obligado a convivir con mis cuadros
durante 3 meses adentro de mi casa. Y yo los tenía colgados en la pared, ¿viste? Ahí los cuadros, claro. Pero el día, a diario, los cuadros que yo tenía en la pared, pues bueno, yo iba, llegaba, pintaba, comía, dormía, me iba fuera de casa. Pero cuando me tocó convivir con mis cuadros colgados a la... Hubo un día que no sé si fue a la semana que estamos confinados acá, que le dije a la tía, mañana tengo que descolgar los cuadros o cambiar los cuadros, porque, y no porque fueran malos, pero la temática era dura, ¿viste? De los cuadros que pintaba. Así que eso, agarré, cambié cuadros, porque luego no me gustaba ver la pared vacía. Pero entonces puse los cuadros más amables que tenía, algunos paisajes y cosas así porque me creaban una angustia, ¿viste? Te volvías loco verlos las Sí, 24 no sé si horas. era, no, la palabra loco no, pero te angustiaba, yo qué sé. Por ejemplo, hay cuadros que están bien para irlos a ver al museo, pero no hay cuadros, no son, no qué sé, por ejemplo, a ver, espérate no sé. El Grito de Munch, por ejemplo. Claro. Es un cuadro que está bien para ir a verlo al museo y tal y cual, pero tenerlo ahí, o no sé, el Guernica de Picasso. Ahora, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, creo que es un cuadro perfecto o los lirios de Van Gogh, sí, son bonitos y vos podés estar ahí, verlos, relajarte y tal y cual, pero hay cosas que, viste, no sé, como que me emborraché con mis propios cuadros y tenía resaca. Entonces agarré y de esto. Y en el piso que tengo ahora, tengo cuadros, míos no tengo ninguno. Hay una obra de Lara, tengo una obra de mi amigo Ignacio Sosa, una obra de una amiga, de un amigo argentino de Luis Borsi, pero son cuadros, viste, así, las paredes sobre todo blancas, que era lo que necesitaba. Y hoy me puse a hacer un collage acá en casa porque escucho un programa de radio de Argentina, aunque sea de noche, no sé si te suena, la M750, a las 3, creo que es las 3 de la mañana de Argentina hasta las 6 de la mañana bueno, No lo, sí. no lo escuché nunca. Bueno, yo lo escucho bueno, a las 6 de la mañana de acá lo escucho. Claro. Y, y bueno, nada, programa está bueno y tal. El locutor que lo lleva es el Pablo Marchetti, que era el director de la revista Barcelona. Mm. Y bueno, y siempre les escribo cosas de aquí, bueno, ya hace un tiempo. Y nada, y tienen un personaje que es un personaje ficticio, se llama eh, Plural, que es como un robot locutor y habla. Y yo le digo, oye, che, le digo, a ver si suben un día la foto de Plural al Instagram y le hago un retrato. Y me dice, es difícil porque es virtual la plural. Me dice, ¿por qué no le haces el retrato vos? Entonces hoy Mirá. agarré, que estaba así, y hice un collage de cómo yo me imagino que es plural. Y nada, y eso. Pero ya te digo, acá en casa no pinto por eso, porque el espacio es reducido, y luego por eso, porque también llegó un momento eso, que necesitaba separar la vivienda del taller, ¿viste? Y nada, y ahora Sí. tengo eso, el taller provisorio, que soy invitado ahí en el colectivo artístico La Máquina, y nada, eso. Y ahora estamos pintando allá. Pero bueno, aquí, en el piso donde vivo, estuve en la finca donde vivo, tengo permiso para pintar en el terrado, ¿viste? En el techo. Y pasear desnudo también. Bueno, se me van a ver todo, boludo, pero sí, si quieres. Pero bueno, sí, este verano estuve pintando ahí, está de puta madre, porque, bueno, es el terrado y tengo espacio para pintar, ¿viste? Lo Sí, que pasa que el problema es pintás ahí arriba y depende del tamaño de la pintura que estés haciendo y tal y cual, donde la guardás después, claro. si llueve, si no llueve, pero bueno, pero el espacio es amplísimo, ¿viste? El El tema es terrado ese, si quiero con pintar, qué pintar, digamos. Si pintás con óleo, después es más difícil transportarlo. por eh, eso, o acrílico, te y hace después, repensar un poco los materiales también, ¿no? sí. Mm. ¿Y actualmente con qué materiales estás trabajando? Actualmente, en el 2019, empecé a pintar con acrílico.
que hice una serie sobre papel que se llamó Trabajando Duro. Y, y entonces, eh, eso, empecé a trabajar con acrílico y descubrí que el acrílico, que a mí no me gustó nunca, porque yo utilicé los acrílicos de los años 90 en Argentina y no tenían la nobleza que tiene el óleo. Sí, A partir de utilizarlo en el 19 descubrí que los acrílicos han mejorado bastante. Y entonces, ahora la serie que estamos haciendo, y como el Willy está acostumbrado a pintar en acrílico y tal, pintamos con... Esta serie la estamos pintando con acrílico. Pero bueno, a mí el óleo obviamente me gusta y no lo tengo aparcado, no cancelado. claro. ¿Viste? Y eso. Siempre Y con después, bueno, óleo. collage y cosas. Lo que a veces lamento no, que me gustaría trabajarlo más y tal, pero por una cuestión de conservación de la obra después y de espacio, y si no tenés un taller, por ejemplo aquí en casa y tal, es trabajar con collage, pero al estilo Antonio Berni, ¿sabes? Claro, sí, en tridimensión. Con latas aplastadas, con pedazos de madera encontradas por la calle. Eso sí que hace años que lo tuve que dejar por eso, porque era difícil luego y aparte si hacías obra con mucho volumen, es difícil guardarla, conservarla y si haces, en fin, por eso tuve que dejarlo, pero eso me gusta mucho y da mucho juego y bueno, es interesante. Mm. Vos tuviste una serie que cuando yo fui a Barcelona estabas produciéndola que se llamaba Queremos tanto a Mickey, eh, que pegó, a mí me gustó mucho y la pudiste transportar por varios lugares de Barcelona. Y lo de Mickey, el Mickey ese se me perdió. ¿Se te perdió? El original se perdió, sí. El que nos sacamos la foto, Sí. lo tenía un amigo que hacíamos un fanzine, bromuro, y para unas presentaciones íbamos con el Mickey ese. Y este amigo, que aún sigue siendo mi amigo, un día lo perdió, ¿eh? El Mickey ese. Pero bueno, eso fue que sí, que un poco eso venía a cuento. Ahora lo tengo un poco aparcado todo eso. Bueno, aparcado. Otra época. No Sí. porque haya cambiado de opinión en lo que pensaba, pero bueno, cuando empecé a hacer lo de Mickey fue lo de a partir un poco de la lectura del libro aquel, cómo leer el Pato Donald, Ah, sí. de, cómo espérate, no me sale el nombre del autor, del chileno este, bueno, ya me vendrá a la cabeza. Bueno, a partir de eso era un poco la crítica al capitalismo, a la factoría Mickey, a la, a la imaginación condicionada, que es un, bueno, que en esa época se lo daba a Marvel, ahora podría ser, y a Disney, ahora podría ser Netflix y todas las plataformas que ya no, nos marcan la agenda de las series que tenemos que ver, que tenemos que hablar y tal. Y entonces era bueno que salía ahí machacando al Mickey Mouse, sí lo pasé por la Catedral de Barcelona, por la Sí. Barceloneta, con altavoces y tal. Sí, Ariel Dorfman se llama el autor del libro. exacto, sí, 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 sí. Él y un holandés lo hacen, son dos. Sí, Que y por sí. cierto, descubrí que me lo tengo que conseguir el libro ese. De la misma época hay un libro que se llama Batman en Chile. Ah, mira. Y escrito por el escritor se llama Lil, que yo no lo conocía, ya es muerto. Y bueno, se apropia del personaje de Batman y lo pone Enrique en... Lin. Es muy bueno Enrique Lin, ¿eh? Ah, Yo sí, ¿lo leí, conocés vos? leí Exacto, tío, poesía de sí, él. sí. Sí. Sí, sí. Yo no lo conocía y el otro día, no sé a razón de qué, me salió esto y digo, hostia, y me lo tengo que... Lo quiero ver si lo consigo el libro ese. Sí. Y, y bueno, sí, esa fue la serie. Después de esa serie, de... Bueno, vos participaste en el fanzine Bromuro, Sí, sí, con un poema. con el poema de expresionismo bruto, sí, Sí. sí, sí. Y,
Y bueno, y a partir de lo de Mickey Mouse, después hice la serie aquella, que eran las pegatinas que pegaba por la calle y tal, las calcamonías que eran frases que nunca dijeron ni dirán. Sí, me acuerdo. Y entonces agarraba a personajes, bueno, Mickey Mouse tenía aquella que ponía, no sé si Dios es un buen invento de los hombres o los hombres son un mal invento de Dios. Después puse a una de Michelin, que hice las calcamonías, después puse la de Foucault que se lo ponía en boca del Papa Francisco. Y, y bueno, eso lo iba pegando por la calle, a la noche y tal y cual. Pero bueno, después yo qué sé, me aburrí un poco y, y lo dejé hacer. Porque eso, en fin, tenías que estar ahí un poco por la noche, pegando. Bueno, a veces las hacía, las pegaba con plasticola y tal, un poquito más grandes, Sí. pero eso. Hace poco Este, editaste un cómic, ¿no? En qué año fue la última edición que sacaste? mm, Me acuerdo del libro que estuvimos hablando así muy por arriba. lo de crónicas gráficas fue Crónicas gráficas. en el 2021, el año pasado fue lo de crónicas gráficas. Ajá. Pero crónicas gráficas justamente es la recopilación, no hice nada nuevo para crónicas gráficas, era la recopilación de las historietas que yo me traje de Argentina que había hecho en el año. Bueno, hay historietas que las hice acá, hay un par. Es como una Y antología, digamos, ¿no? sí, es una antología y lo editaron los chicos del colectivo La Máquina, que tiene una editorial. Ajá. Y bueno, la editorial La Máquina. Y fue lo que yo, con lo que me vine debajo del brazo para Barcelona, para España. Y bueno, quedó un poco como histórico eso, ¿no? Pues tío, después yo me canté por la pintura. Pero bueno, justamente el espacio que ellos tienen en el barrio Candelarpa, la primera exposición con la que inauguraron de esto, me pidieron a mí que que hiciera obra especial para esa muestra, que se llamó Eso Trabajando Duro. Ah, Y luego cuando les enseñé las historietas, les gustó, lo quisieron editar y, y ¿cómo se llama? Este, y digamos que la antología esa quizás esté un poco hoy por hoy, esas historietas, según cómo no estarían canceladas un poquito, ujú. eh, pero bueno, son de la época, son de casi 25 años atrás y tal, sirven un poco para entender la estética de lo que pinto ahora, a nivel gráfico, a nivel dibujo y eso, ¿viste? Sí. Y bueno, los guiones, las historias son un poco así de los años 90. Son muy punky, muy bastante gore, eh, y eso. Eso me lo editaron ellos en el año 2021, el año pasado. Y, y lo que yo hice para eso fue la tapa del libro, esa sí que fue obra in situ, y un par de ilustraciones, pero Ahí nada va. más. Y bueno, y gente que quiera conseguirlo, lo tiene que conseguir con la gente del colectivo La Máquina Barcelona, ¿verdad? Y desde Argentina, sí, sí que hemos hecho algún envío para Argentina, pero sí, se tiene que comprar en la tienda de ahí o si no, contactar conmigo y tal, sí. ¿Y tus Y ahora cuando trabajos, dónde los ¿Eh? pueden ver? ¿Tus trabajos los pueden ver en Instagram? ¿Dónde estás moviendo tu obra virtualmente? Ahora mismo en Instagram. Todo lo que Instagram. estoy haciendo, casi todo en Instagram, sí. ¿Y cómo es tu Instagram para que la gente lo pueda buscar? Diego Sí, S. C. A. R. Cáceres. Diego Oscar Cáceres. ahí va. Es el link. Hay que Ahí pueden ver. aprovechar. La última O de Diego enlaza con la S de Oscar. Sí. Está bien, sí, El otro día lo quise poner un poco más sencillo, pero el Instagram no me dejó. Eh.
Bueno, pero ahí se puede ver tus trabajos y bueno, se puede ver toda Sí, tu obra sí, en todo lo que retrospectiva. tengo, casi, a ver, lógicamente no todo, pero bueno, el Instagram lo tengo creo que abierto del 2014. Ahí va. En algún momento hice limpieza porque, bueno, las redes sociales ya viste cómo son, y hay que manejarlo esto, porque antes las galerías te pedían un book aquí en Barcelona y ahora te piden que tengas un Instagram, ¿viste? Ajá. Y, y bueno, las galerías más allá de la mercantilización del arte y tal, pero bueno, lo que hablamos un poco, uno tiene que pagar facturas y la historia, bueno, y siempre interesa estar en galerías y tener la obra ahí, porque si no en el taller se te llena de polvo y te la comen los ratones. Entonces, eh, lo he ido puliendo bastante el Instagram. Pero bueno, ahí he dejado, hay obra, ya te digo, el 2014 en adelante. Ahí sale un poco toda la movida del Mickey Mouse y de queremos tanto a Mickey y tal. Y hasta lo que estoy haciendo ahora, ¿viste? Perfecto. Mm, Bueno, Diego, sí. muchas gracias por participar en el podcast y en esta charla. Pues nada, che, gracias a vos, viejo, por tener en cuenta mi trabajo y tal. Y, y eso. Pues nada, salud. Saludos.